Bueno, retornamos entonces. Estaba revisando el chat, eh, pues algunos aportes muy interesantes. Hay una diferencia, para aclarar aquí una cosita que aparecía en el chat con respecto a la flexibilización curricular y los PIAR, bueno, el PIAR. Para construir un PIAR, dice ahí que se debe revisar, que debe haber una observación del estudiante, una observación en el entorno educativo y en el entorno social, y resulta que pues esas observaciones de los entornos sociales nosotros no somos especialistas. Nosotros podemos hacer observaciones desde la práctica pedagógica, ¿sí? Desde la, ¿cómo se llamaría eso? Mm, el bagaje, eh, ay, se me fue la paloma. El profe puede hacer observaciones de los estudiantes y detectar algunas dificultades, porque con el paso del tiempo, ¿sí? Él se da cuenta, o ella se puede dar cuenta, puede evidenciar que hay algunas dificultades porque el niño, entendiendo, sí, los ritmos de aprendizaje, hay un niño o una niña que tiene algunas dificultades muy particulares, ¿sí? Hablemos de los más pequeñitos, por ejemplo, que no tienen un agarre de pinza, que le hace falta tono muscular, pero que unido a eso, entonces tiene dificultades para comprender cosas muy sencillas, instrucciones básicas, que se distrae con facilidad. Esas cosas son detectables, digamos, que con la práctica, pero hay otras que necesitan un test, que necesitan una observación profunda, que necesitan. Entonces, hay una diferencia entre esa flexibilización curricular y esa propuesta de los PIAR. Resulta que el PIAR contempla, como les mostré, y como está en los archivos que ya subí, eh, unas observaciones muy particulares que solo las puede dar un profesional. A veces en los colegios que tienen la fortuna, que cuentan con un educador de apoyo a la inclusión, pues ellos son los expertos y esas observaciones deben hacerlas los expertos. De hecho, hay papás que llegan a los colegios con un diagnóstico o con unas recomendaciones particulares. Si hay un diagnóstico, se habla de PIAR; si hay unas recomendaciones particulares, se habla de una flexibilización curricular, y sucede muy a menudo con los estudiantes que tienen algún tipo de situación socioemocional por la que hay que responder. Entonces, esa flexibilización curricular muchas veces tiene que ver con bajar el volumen de contenidos o la cantidad de contenidos, o que no se puede evaluar taxativamente a ese estudiante tantas veces, o que se le dificulta hacer presentaciones en público porque se deprime, porque le da estrés, porque le genera ansiedad, porque le genera un ataque de pánico, y eso sucede, ¿sí? Lo mismo pasa con los más pequeñitos. Por eso hacer un PIAR en donde no hay un diagnóstico puede llevarnos a cometer errores si no hay una visión profesional de lo que está sucediendo con ese niño, con esa niña. Eso por un lado. Ya colgué en la plataforma la presentación del día de hoy. em, y no hay nada más. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio de, les voy a mostrar unas preguntas, muy respetuosamente, pues las diseñé, que son un acercamiento, ¿sí? Que son un acercamiento a lo que propone el Ministerio de Educación para la evaluación del desempeño. No sé si habrá otra pregunta antes de compartir las preguntas. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Sí, el docente, aquí aparece una, el docente de aula debe remitir al estudiante, claro, que entra a ser el docente de apoyo a la inclusión. Ese docente debe hacer
una observación in situ. Cuando el caso ya es muy particular, entonces el docente de apoyo a la inclusión lo que hace es como una entrevista individual con el estudiante, pero generalmente debe tener en cuenta cómo se desenvuelve el niño en el aula con sus pares, junto con sus pares. Bueno, entonces les voy a compartir. Ay, que les compartí. Porque voy a revisar bien que les estoy compartiendo. Listo. Listo. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, se ve el documento en Word. Perfecto, sí, ese es. Entonces, repito, este es un ejercicio de acercamiento, ¿sí? Que tiene la misma estructura que propone el ministerio, ¿sí? Y el ejercicio que va a realizar la Universidad de Antioquia. Entonces, como ya saben ustedes, tiene una situación hipotética que se desarrolla dentro del ámbito escolar y tiene 4 niveles de respuesta o 4 posibles respuestas. Todos, todos, ay, todas son aceptadas, ¿no? Pero como en la rúbrica que estábamos viendo, que algunos de ustedes efectivamente ahí me dicen que la utilizan, pues tiene unos niveles. Los niveles, recordemos, son avanzado, satisfactorio, mínimo e inferior. El nivel avanzado es lo que ocurre en la situación ideal, ¿cierto? Que cumple con el ideal de lo que haría el docente que tiene su práctica pedagógica pues de manera de 100%, que no tiene que ver con las contingencias y todo lo demás, lo que se trabaja en el día a día en el aula. El nivel satisfactorio, que es el dominio apropiado que muestra el docente, que es donde está la mayoría de nosotros, donde estamos la mayoría de nosotros, debido, repito, a la contingencia. El nivel mínimo, que es el cumplimiento de los aspectos mínimos relacionados con el proceder en esa situación hipotética, y el nivel inferior, que lo que está demostrando es una ausencia con relación al conocimiento de lo que se debe hacer. Entonces aquí tenemos una primera pregunta. Dice, la situación hipotética que se plantea es la siguiente. Durante la hora de recreo, un docente se da cuenta que un estudiante de un curso inferior de secundaria está siendo intimidado por un grupo de estudiantes más grandes que él. Cerca hay otro profesor, por lo que sigue su recorrido. Sin embargo, y con el ánimo de evitar problemas mayores o posteriores, el docente debe. Entonces, aquí, ¿qué estamos observando? ¿Qué tipo de situación es? ¿Es una situación académica? ¿Es una situación convivencial? ¿Cuál será el distractor? El distractor puede ser el hecho de que se refiere a que yo debo actuar o que debo dejar que el otro actúe, ¿sí? Pero en ese sentido, como hago parte de una comunidad escolar, me están diciendo, me están dando estas opciones, ¿sí? Usted no es el implicado porque hay uno más cerquita, pero que le correspondería hacer. O sea, acá están ay, los niveles de respuesta o las opciones de respuesta más bien. El nivel A dice intervenir de inmediato, separar a los estudiantes involucrados y posteriormente llevar a cabo una sesión de mediación y resolución de conflictos con todos los involucrados, aplicando lo que estipula el manual de convivencia institucional. Ay, sí, aquí sí, esta era la pregunta de ejemplo y tenía ahí los niveles. Bien, voy a borrar. El nivel B, que respondería al nivel satisfactorio, dice intervenir de inmediato, separar a los estudiantes involucrados y luego hablar con cada uno de ellos por separado para aclarar la situación, además de aplicar lo estipulado en el manual de convivencia institucional. Ese sería el nivel de satisfactorio, porque obviamente que demuestra que sabe qué hacer, que sabe qué hay que hacer, sin embargo, deja un poco por fuera el hecho de que debe trabajar con los estudiantes en conjunto y no por separado, o debe trabajar en un nivel inicial
de manera individual, pero debe hacer la reflexión en conjunto. El nivel mínimo dice, solo amonesta a los estudiantes más grandes y les pide que dejen en paz a su compañero. Además de advertirles que si se repite nuevamente lo sucedido, citará a los padres de familia para realizar acuerdos directamente con ellos, siguiendo el conducto regular. Entonces aquí vemos que la acción obviamente que tiene como objetivo principal parar la situación que se está presentando y que esa situación pues define unas consecuencias. Sí, sin embargo, no se tiene como en cuenta lo que se debería hacer con esos estudiantes, que es esa intervención grupal, esa reflexión por aquello de pensamiento crítico, de pensamiento social y todo lo demás que nos convoca como docentes. Y el nivel inferior dice, hace un llamado de atención para separar a los estudiantes, pero prefiere no intervenir, pues además de que hay otro profesor cerca, es decir, eso debería resolverlo mi compañero, no yo, considera que los estudiantes deben aprender a solucionar sus conflictos sin la intervención de los adultos. Considera además que es un problema entre estudiantes y no quiere inmiscuirse en problemas de niños. Ese sería el nivel inferior, porque a pesar de que para la situación, ¿sí? Considera que, o más bien no le da la importancia que requiere, no ve en esa situación la oportunidad de enseñarles a los estudiantes. Esto aquí tengo, no sé si aquí hay preguntas, si alguien tiene una opinión diferente, si quieren. Ah, sí, sí, por supuesto que yo les comparto el documento una vez terminemos de analizar. Se va a quedar sin solamente en la primera pregunta, están los niveles, pero ya en los demás la idea es que ustedes como que hagan el ejercicio. Yo hago el ejercicio de lectura y ustedes hacen el ejercicio de la definición de los niveles. Entonces voy con la pregunta número 2. La lectura de la situación hipotética dice, un docente de grado sexto tiene dificultades para mantener el orden en la clase. Además, ha notado que con el paso del tiempo empieza a sentirse indispuesto cada vez que tiene clase con ese curso. Imaginar las reacciones de los estudiantes ante cualquier tipo de actividad que se les proponga, ya que varios de ellos hablan alto, se levantan de sus asientos y no prestan atención. Esto es una situación que muy seguramente a muchos durante nuestra vida profesional nos ha sucedido, ¿sí? Está la intención excelente de preparar una clase maravillosa, de motivar, pero empieza a haber y desafortunadamente en los colegios siempre como que hay un curso un poquito más difícil que el otro y pareciera que los chicos se enteran que tienen en medio de todo cierto rótulo, cierta etiqueta y se comportan de esa manera. Entonces existe ese malestar, aquí hay que analizar cuáles serían esos distractores, ¿sí? Y qué es lo que está buscando. Es una situación de convivencia, es una situación que tiene que ver con la planeación, es una situación que tiene que ver con el ambiente de aula, es una situación que me invita de pronto a evaluarme como docente y entonces aparecen los distractores o las opciones de respuesta. Entonces dice la A, establecer reglas claras de comportamiento. Utilizar recordatorios visuales y verbales para mantener el orden y ofrecer advertencias y consecuencias lógicas por mal comportamiento. B. Establecer expectativas claras de comportamiento utilizando estrategias de gestión de clase como la economía de fichas y ofreciendo recompensas por buen comportamiento, además de involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre las normas de la clase. Se establece reglas de comportamiento flexibles que puede ajustar dependiendo de cómo se vaya desarrollando la clase. O de levanta la voz o se queda callado como estrategia para llamar la atención de los estudiantes. Es claro que para sus estudiantes, perdón, el docente puede utilizar la nota. Aquí me quedo, perdón la redacción, pero igual pues yo la ajusto para podérsela compartir. Es claro para sus estudiantes
No, mentiras, estaba bien. Que el docente pueda utilizar la nota como una estrategia para lograr controlar la clase. Y eso a veces también es una práctica habitual, ¿no? Entonces, existe el profe que se calla y espera a que los chicos se den cuenta que le está callado, o, por ejemplo, levanta el puño y cierra la mano, ¿cierto? Para indicar que necesita hacer silencio, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa situación hipotética, ¿cuál sería la definición que se da? Voy a minimizar un poquito la pantalla para que puedan leer el enunciado y me digan ustedes qué opinan, cuál sería esa opción de respuesta. A ver, yo miro el chat. Bien, aquí tenemos repartido entre A, B y C. Entonces, ojo, la respuesta para el nivel avanzado es la B, ¿sí? Establecer expectativas claras de comportamiento, es decir, como es una situación de convivencia, el profe sí planea, ¿cierto? Sí planea, pero lo que pasa es que tiene algunos estudiantes que se han dado cuenta que pueden generar algo de desorden, por lo tanto, debe plantear unas estrategias que vengan en pro o que en beneficio de su clase, pero también en beneficio de todos los demás. Por eso la respuesta es la B, dice establecer expectativas claras de comportamiento, es decir, con claridad les dice a los estudiantes desde el principio qué es lo que está esperando. Utiliza estrategias de gestión de clase como la economía de fichas y ofrece recompensas por un buen comportamiento, aunque pareciera que no se debe aplicar el conductismo, estas estrategias, ¿sí? de premio siempre funcionan y entonces van a generar un ambiente de clase favorable para el aprendizaje de los estudiantes. Y sobre todo que el profesor está invitando a los estudiantes a que participen en ese establecimiento de las reglas. Entonces, cuando el chico se siente parte de, ¿cierto? Yo estoy diciendo cómo se va a organizar, se va a generar esa clase, pues obviamente que se va a liberar un poco esas tensiones que a veces suelen darse con los estudiantes o con algunos cursos en particular. ¿Por qué no las demás? ¿Por qué no las demás? Entonces dice, establece reglas de comportamiento, la C, ¿por qué no la C? Porque dice establece reglas de comportamiento flexible, ¿sí? Que pueden ajustar dependiendo de cómo vaya desarrollando. Ojo, aquí esta palabra es clave, flexible. ¿Será que funciona si yo le estoy cambiando al muchacho las reglas de juego o si yo veo que se porta, entonces yo me acomodo? No, las reglas siempre deben ser claras, siempre el patrón debe ser único y más bien si yo construyo con el estudiante, pues entonces también es importante que entre los dos se establezca o que yo establezca y él pueda participar. Si sucede esto, entonces la consecuencia será tal cosa, ¿sí? Por eso esa no va, no puede ser ese comportamiento flexible, o más bien no puede ser esa pauta flexible y que se acomode a lo que el chico o a las situaciones que se vayan presentando. La dice establecer reglas claras de comportamiento, utilizar recordatorios visuales y verbales para mantener el orden y ofrecer advertencias y consecuencias lógicas por mal comportamiento. Es un poco lo que estaba hablando de la respuesta C. La respuesta B es más abarcadora, es más completa, por eso es la definitiva. Y obviamente, pues que la respuesta de la descartamos porque no puede ser una estrategia quedarse callado o levantar la voz, ¿sí? Aunque los estudiantes conozcan de antemano que hay unas consecuencias, ¿sí? De pronto referidas a una nota menos, una décima menos, una X, una carita triste, una nota en el cuaderno, ¿cierto? Bien, tenemos la pregunta número 3 y dice así, la situación hipotética es la siguiente. Un docente
tiene un estudiante con síndrome de Asperger en su clase. El estudiante tiene dificultades para interactuar con sus compañeros y se siente abrumado por el ruido y la actividad en el salón, lo que ha aumentado sus dificultades para socializar o centrar su atención. Con el fin de mejorar las condiciones de su estudiante, el docente debe A. Ofrecer apoyo adicional al estudiante como ayuda para completar tareas y proporcionar información a los compañeros de clase sobre el síndrome de Asperger para fomentar la comprensión y la empatía. B. Crear un plan de apoyo individualizado para el estudiante, incluyendo las adaptaciones en el entorno de aprendizaje como un espacio tranquilo para trabajar y fomentar la inclusión y comprensión entre los compañeros de clase. C. Sugerir a los padres de familia que hagan acompañamiento al niño para los ajustes que propone puedan dar resultado y el niño se sienta más seguro en clase, además de flexibilizar el horario de permanencia. Y D. Permite que el estudiante trabaje solo en un rincón del salón y ofrece apoyo adicional, aunque considera que el colegio debería favorecer espacios de formación que le brindaran más herramientas en su quehacer. No lo excluye de las actividades. Bueno, bien, aquí si están viendo la pantalla, ¿sí? Si están viendo la pregunta. Entonces, bueno, voy a leer a ver qué me responde. Bien, sí, aquí no hay algunas as, eh, pero pues la respuesta de nivel avanzado corresponde efectivamente a la B. Primero, porque sabemos ya que es un niño que tiene Asperger, es decir, que tiene un diagnóstico, ¿cierto? Por lo tanto, pues lo que debe hacer el docente es realizar ese plan de apoyo individualizado, o sea, ese PIAR. Y desde ahí incluir las adaptaciones que sean necesarias para que el niño pueda trabajar en el aula. Obviamente están en el aula sus compañeros de clase y si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con niños que tienen discapacidad, resulta que sus compañeros generalmente resultan protegiéndolas mucho más, son muy pacientes, acompañan, tienen en cuenta como las observaciones que hace el profe, los aportes que se le pueden hacer al niño, bueno, etcétera, etcétera. Entonces aquí, pues sin lugar a dudas, el nivel avanzado estará en la respuesta C, que habla del PIAR, que habla de las adaptaciones en el entorno de aprendizaje y que habla de fomentar la inclusión y la comprensión entre los compañeros del chiquitín. O bueno, del grande, porque sí, ya es grande. Bien, pregunta número 4 o situación número 4. Dice, un docente tiene dificultades para evaluar el progreso de sus estudiantes durante el periodo escolar, porque no ha logrado que sus estudiantes comprendan lo que quiere enseñar, a pesar de que sus estrategias didácticas suelen ser interesantes y motivadoras. Sin embargo, cada vez que termina una actividad, la mayoría de sus estudiantes se muestran incómodos con los resultados obtenidos al considerar injustas las apreciaciones dadas por el profesor.
para evitar que los estudiantes tengan resultados poco favorables y mitigar un poco esa situación. Al finalizar el periodo académico, el docente debe utilizar evaluaciones generales, buscando que sean objetivas, de tal manera que el avance sea evidente, por mínimo que sea, logrando mantener motivados a sus estudiantes. B, establecer criterios de evaluación generales, utilizando estrategias de evaluación que incluyan exámenes y tareas y proporcionar retroalimentación regular a los estudiantes. C, establecer criterios de evaluación me perdí, claros y específicos, alineando la evaluación con los objetivos de aprendizaje y utilizando una variedad de métodos de evaluación que permitan medir el progreso de sus estudiantes de manera objetiva. D, establecer criterios de evaluación desde el objetivo de aprendizaje, evaluando el progreso de los estudiantes de manera sistemática, aunque a veces es consciente de que la intuición puede ayudar a determinar quiénes están avanzando. ¿Cuál será la respuesta? Voy a bajar un poquito para que se vea efectivamente toda la pregunta. B, B, C. B, C. Sí, bien. Bueno, está entre B y C. Bien, entonces aquí tenemos la respuesta de nivel avanzado es la C, porque dice, él ya tiene sus actividades de clase, sus estrategias didácticas y metodológicas son innovadoras, son interesantes y son motivadoras, ¿sí? Pero está fallando ese proceso de evaluación, ¿sí? Porque además nos dicen, los estudiantes no se muestran a gusto con ese proceso de retroalimentación que hace el profesor. ¿A qué se debe? Justamente a que él no ha sido claro especificando cuál es el objetivo y qué es lo que desea al finalizar, ¿sí? Entonces, como no ha sido claro, como está dentro de su subjetividad y de pronto no ha podido transformarlo objetivamente o no ha podido presentarlo de manera objetiva, pues es cuando se generan esas inconformidades. Por eso la respuesta es la C. Establecer criterios de evaluación claros y específicos, ¿sí? Claros, yo les muestro, esta es la actividad, eso es lo que quiero, ahí no hay dudas, ¿sí? Y como es un profe que trabaja desde el diálogo, que trabaja desde la reflexión, que trabaja desde la escucha, pues, de sus estudiantes, pues cuando él les dice, esto es lo que quiero, ellos de pronto pueden decirle cómo lo quiere, de qué manera lo quiere, se puede validar esto, se puede validar lo otro, pues ahí es cuando vienen esas pautas de evaluación absolutamente claras, alineando las evaluaciones con los objetivos de aprendizaje y utilizando una variedad de métodos de evaluación que permitan medir el progreso de sus estudiantes de manera objetiva. Es decir, si no te funciona, si yo voy a hablar un tema específico, si se va a hablar un tema específico, pues yo puedo hacerlo mediante diferentes estrategias, pero si no les funciona a unos con esta, yo puedo verificar que el aprendizaje se da mediante esta otra alternativa de evaluación, mediante esta otra técnica, de tal forma que no me queden por fuera aquellos estudiantes que de pronto no tienen facilidad para hacer
buenos discursos, trabajos escritos o lo que sea, sino que pueden presentar de manera gráfica la comprensión de un tema, ¿sí? Entonces, la respuesta que se ubica en el nivel avanzado es es la C, ¿sí? La de nivel satisfactorio es la B, dice establecer criterios de evaluación generales, utilizando estrategias de evaluación que incluyan exámenes y tareas y proporcionar retroalimentación regular a los estudiantes. Está un poco por debajo de la C, porque aquí se dan unas pautas de evaluación generales, pero en la C yo le estoy diciendo al estudiante, lo que quiero es esto, lo que quiero es esto, lo que quiero es esto, porque mi objetivo de aprendizaje es este y este, ¿sí? Los otros pues me quedan obviamente un poco por fuera, divagan mucho, tienen en cuenta algunos aspectos, pero me están dejando otros que son igual de importantes por fuera. Y yo miro el chat. Mm, listo. Aquí tenemos la siguiente. Ay, no está. Me perdí. La pregunta número 5. Entonces tenemos aquí la situación hipotética. Entonces, un docente recibe varias notas de los padres de familia de unos estudiantes expresando su inconformidad con el enfoque de enseñanza, la evaluación y el apoyo brindado a su hijo. Pues ellos consideran que no se hace lo suficiente en el salón, mientras en la casa el niño muestra avances en los progresos para tratar de mediar la situación y mejorar la relación con los padres. El docente debe. Entonces aquí, ojo, nos está preguntando directamente sobre el qué hacer y sobre la manera en que como docentes podemos reaccionar con respecto a esos comentarios y esas situaciones que se dan con los papás. A veces no los hacen de forma escrita, sino de forma verbal. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de ese profesor para tratar de mediar esa situación y que el niño al final de cuentas no sea el perjudicado? Entonces dice, ah, responder las notas ofreciendo una explicación de sus métodos de enseñanza y evaluación, y sugiere una reunión para discutir las preocupaciones manifestadas por los padres con el acompañamiento de la coordinación. B, responder de manera oportuna y respetuosa a las notas, ofreciendo una reunión con los padres para discutir sus preocupaciones y trabajar en colaboración con ellos para desarrollar un plan de acción y abordar las necesidades del estudiante. C, responder a las notas, aunque considera que los padres se equivocan al opinar sobre un oficio que no es el suyo, por lo que propone una reunión para aclarar su método de trabajo y recibir apoyo de su parte. Y D, responder las notas de manera breve, pues considera que los padres no entenderán del todo si lo hace de manera detallada. Aclara que hará los cambios que vayan en la misma línea que proponen los papás. Bueno, entonces leo sus opciones de respuesta. Voy a ponerla aquí completa. Ah, no, ahí está completa. Pregunta número 5. Bien, sí. Bien, bien. Aquí veo una A, pero sí, efectivamente, la de nivel avanzado es la B, es la pregunta B. La A es de nivel satisfactorio, ¿sí? La de nivel B, bueno, ¿por qué A no es la satisfactoria, la avanzada? Porque a pesar de que el docente
responde a las notas, pues no está siguiendo como el conducto regular. Y ese conducto regular indica primero un acercamiento desde lo que hace el profesor de manera individual. Digamos que si se diera otra reunión o si persisten esas situaciones o si efectivamente los papás no están comprendiendo por qué trabaja el profe, cómo trabaja, ¿sí? Ahí sí se hace necesario el acompañamiento desde la coordinación. Sin embargo, pues lo ideal es que el docente pueda, de manera individual, trabajar con el papá, ¿sí? Mostrarle de qué manera desarrolla su trabajo, su actividad, por qué hace lo que hace, cuál es la intención de hacer o desarrollar las actividades como él las desarrolla. Y pues obviamente ahí también hay que entrar a explicarle al papá que es diferente cuando se trabaja con 35, 40 estudiantes en un salón de clase, a veces de niveles diferentes, ¿cierto? Pero que pues en el contexto familiar va a ser muy diferente y a veces también les pasa a los niños pequeños, sobre todo a los pequeños, bueno, en los grandes también, pero en los pequeños es muy frecuente que sientan más confianza con su papá, con su mamá, entonces esos procesos de lectura, de escritura, esos procesos lógico-matemáticos se den con mayor fluidez en la casa. Entonces, cuando el profe evalúa en el salón una actividad y el niño no responde, pues es cuando viene como ese tipo de conflictos que se presentan y que obviamente será absolutamente necesario abordar. Eh, Acuérdense que el profe siempre hace los ejercicios difíciles y para la evaluación se ponen los más complicados. Por eso, pues de pronto algunos esas preguntas resultan fáciles u obvias, sin embargo, es importante revisar como todos esos aspectos. Ya cuando uno está sentado allá enfrente de 92 preguntas o 96 preguntas, pues la situación se vuelve diferente, se vuelve un poco tensa y obviamente pues la energía ya no va a ser la misma cuando va uno en la pregunta 50. Bueno, la situación hipotética para la pregunta número 6 es la siguiente. Dice, un docente de matemáticas, director de curso, se ha dado cuenta de que tiene en su salón a un estudiante que es excepcionalmente bueno en los deportes, pero tiene muchas dificultades con lo relacionado al desarrollo del pensamiento lógico matemático. El estudiante tiene una actitud positiva y trabaja duro, pero no logra entender esos conceptos básicos. El docente decide que la mejor manera de actuar al respecto es A, establecer acuerdos con el estudiante y le hace sentir que es capaz de aprender matemáticas, pero que todo depende de su esfuerzo y dedicación. B, enfocarse en la enseñanza de las matemáticas y ofrecer apoyo adicional sin comprometerse, pues considera que todos los estudiantes deben esforzarse y poner de su parte, de su parte para lograr buenos resultados en todas las asignaturas. Se ofrece apoyo adicional y recursos para ayudar al estudiante a desarrollar sus habilidades matemáticas, pero no busca formas de conectar los conceptos matemáticos con sus intereses en los deportes. D. Trabajar con el estudiante para identificar sus fortalezas y debilidades. Busca formas de conectar los conceptos matemáticos con sus intereses en los deportes y ofrece apoyo adicional y recursos para ayudarlo a desarrollar sus habilidades matemáticas. Bien, muy bien, están muy pilos. O yo las hice muy fáciles.
El nivel avanzado, efectivamente tendremos aquí el D, ¿sí? Que es el que contempla como todas las características y todas las opciones que se le pueden dar al estudiante. Nosotros trabajamos siempre en beneficio de ellos, ¿no? Obviamente que uno como director de curso le dé esas fortalezas, pues también incluirá otros ejercicios posteriores. ¿Sí? Em, eso, eso hace, esta pregunta, por ejemplo, hace referencia un poco al DUA, que es esa flexibilización, esa opción de trabajo desde estrategias que permitan no apaciguar esas habilidades de los estudiantes, sino fortalecer eso que ellos tienen, ¿sí? Esas capacidades, y sin dejar de lado lo demás, pero entendiendo que esa diversidad muy seguramente garantizará el éxito en, en la vida, en su proyecto de vida al estudiante, que va obviamente más allá de la misma academia. Pregunta número 7. Dice aquí. Durante la revisión de los trabajos y actividades realizadas por sus estudiantes acerca de un tema, el docente se da cuenta que los resultados en la evaluación son bastante disímiles en un mismo curso. Algunos estudiantes han logrado un excelente desempeño, mientras que otros han obtenido resultados muy bajos. En este sentido, el docente debe A. Analiza su propia práctica docente y considera si hay factores en su enfoque que puedan estar contribuyendo a las disparidades en los resultados, y busca formas de ajustar su enseñanza para mejorar y apoyar a todos los estudiantes. B. Ofrece retroalimentación general a los estudiantes y sugiere recursos adicionales para los que necesitan mejorar, pero no analiza las causas de las disparidades ni diseña un plan de acción individualizada. C. Ofrece herramientas y recursos adicionales a los estudiantes que lo requieren, así como una nueva oportunidad para evaluar, aclarando cuáles son los mínimos esperados. Y D. Analiza las causas de las disparidades en los resultados, identifica las necesidades individuales de los estudiantes y diseña un plan de acción para apoyar a los estudiantes que necesitan mejorar, al mismo tiempo que desafía a los estudiantes más avanzados. Pregunta, pregunta número 7. Bueno, esta sí estuvo difícil. Ojo con los distractores acá. Casi todos están poniendo la D, pero no es la D. Piénsenlo bien. Vuelvan a leer.
Bien, entonces, vamos a revisar. Inicialmente, la mayoría pone como nivel avanzado la D, ¿sí? Dice, analiza las causas de las disparidades de los resultados, identifica las necesidades individuales de los estudiantes y diseña un plan de acción para apoyar a los estudiantes que necesitan mejorar, al mismo tiempo que desafía a los que van más avanzados. ¿Sí? El distractor efectivamente pues tiene que ver con la ¿cómo se diría? Como la individualización de la evaluación, ¿sí? Pero acuérdense que dentro de los aspectos importantes que se trabaja para la evaluación es la reflexión del docente, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que tiene que tener en cuenta esas disparidades que se dan, ¿sí? Pues tiene que hacerlo desde la misma práctica pedagógica o desde la misma planeación de su actividad, ¿sí? Entonces, por eso la respuesta de nivel avanzado es la reflexión interna, la reflexión que hace el profe desde su práctica, porque es que tiene dos extremos, unos que van muy avanzados y otros que se quedaron muy bajos, ¿sí? Entonces, digamos que es normal que si se hace la explicación inicial de un tema, eh, el 60% por lo menos de los estudiantes haya comprendido y cuando se evalúe ese mismo 60%, un poquito más, un poquito menos, tenga buenos resultados y los demás pues vayan como clasificados de diferente manera. Pero como la práctica, como el resultado está de extremos, pues hay que entrar a hacer es una revisión de de la práctica del docente, ¿sí? Porque yo tengo tal disparidad. Entonces debe ser que efectivamente no estoy de pronto utilizando la mejor estrategia para llegarle a esos estudiantes, ¿sí? Mientras que la A habla de esa reflexión, de esa interiorización del trabajo pedagógico que realiza el profe. La D se enfoca es en las deficiencias que puedan tener los estudiantes y deja un poquito de lado esa práctica o esa reflexión individual. Bueno, porque las otras no. Ofrece retroalimentación general a los estudiantes y sugiere recursos adicionales. Nuevamente, pues el tema o el profe se está haciendo las reflexiones directamente sobre las razones por las cuales el estudiante no está aprendiendo lo que le está enseñando, sin considerar que puede haber pues como un fallo o una situación para revisar dentro de su práctica y obviamente la C pues le está diciendo a los chicos, bueno, no entendieron, pero les estoy ofreciendo esto, entonces revisen por su lado porque yo ya hice mi tarea, yo ya hice la parte que me corresponde, les doy todo este material, les doy todas estas herramientas, les doy esta nueva actividad, pero pues entonces lo que espero es que pase esto, les doy como su segunda oportunidad, pero no me la estoy dando yo como docente con respecto al planteamiento de esa práctica. Siguiente pregunta. Dice, un docente de grado noveno recibe a un estudiante que es abiertamente gay y se da cuenta de que no es tan tolerante como él pensaba. Adicionalmente, ha evidenciado que tiene dificultades con la comprensión de los temas que presenta en su clase. El estudiante enfrenta comentarios homofóbicos de parte de algunos de sus compañeros y el docente se siente incómodo al abordar el tema. Para resolver la situación, el docente decide que la mejor opción es A, procurar comportarse con su estudiante lo más neutral posible y realiza algunos llamados de atención de manera general para evitar que la situación se repita. B,
ya que comparte los mismos prejuicios que los compañeros, prefieren no tocar el tema. Sin embargo, hace llamados de atención a los estudiantes que ha logrado ver, que ha visto, haciendo los comentarios con el fin de parar el acoso. C. Reconoce sus propios prejuicios y busca ahondar sobre la diversidad sexual. Habla con el estudiante para ofrecer apoyo y crea un plan para abordar el acoso y fomentar un ambiente inclusivo en el salón de clases. D. Reconoce sus propios prejuicios y busca profundizar sobre la diversidad sexual. También reflexiona sobre cómo su propia conducta puede afectar el ambiente del salón de clases y busca cambiar su enfoque para ser más inclusivo. Bueno, me demoró un poquito más porque estaba un poquito más compleja. Bueno, con respecto a simulacro que pide el profe para profes de educación inicial, pues yo me comprometo a construir algunas preguntas para que las puedan ustedes desarrollar. ¿Listo? Reflexionar, hacer el ejercicio. Bien, entonces, pregunta número 8. El nivel avanzado es el C, ¿sí? Dice, reconoce sus propios prejuicios y busca ahondar sobre la diversidad sexual. Habla con el estudiante para ofrecer apoyo y crea un plan para abordar el acoso y fomentar un ambiente inclusivo en el salón de clases. Aquí la reflexión obviamente también se centra
está de por medio la situación del estudiante, pero aquí lo que estamos viendo es que el profe sí hace una reflexión acerca de lo que le sucede, ¿sí? Se da cuenta de que percibe que efectivamente él no es tan tan tolerante como piensa, ¿cierto? Que tiene aún todavía muchos prejuicios y por eso, aunque sabe del tema, lo que está buscando es ahondar sobre su diversidad, sobre la diversidad sexual, pero al tiempo está abordando el trabajo con el estudiante, ¿sí? Habla con él, se hace el acercamiento, se ofrece el apoyo, porque es que además tiene algunas dificultades para comprender los temas que él está presentando. Y adicional, pues está viendo que está sufriendo de posible acoso. Entonces está trabajando en ese sentido en los tres frentes. El de, obviamente, él hace una reflexión también sobre lo que le pasa a él y cómo o de qué manera esa postura que está mostrando de pronto inconscientemente puede estar afectando la posición de sus compañeros, ¿sí? Pero entonces la C es más completa, es la avanzada efectivamente porque está abordando como todas las aristas de la dificultad. Entonces ahí tendremos el nivel avanzado. Pregunta número 9. Situación hipotética. Entonces, en un salón de clases, un estudiante ejerce una gran influencia en el grupo a través de un liderazgo negativo, promoviendo comportamientos disruptivos y desafiantes. Además, el docente sabe que este estudiante tiene poco acompañamiento familiar y enfrenta dificultades en su entorno personal. Para mitigar la situación, el docente decide: A, establece una relación de confianza con el estudiante, busca entender las razones detrás de su comportamiento y trabaja con él para desarrollar habilidades de liderazgo positivas. También busca apoyo de otros profesionales de la escuela para abordar las necesidades familiares y personales del estudiante. B, trabaja con el estudiante para desarrollar un plan de apoyo integral que aborde sus necesidades académicas, sociales y emocionales y busca la colaboración de la familia y otros profesionales de la escuela para asegurar el éxito del estudiante. C, habla inicialmente con el estudiante para llegar a acuerdos. Después aborda al director de curso para que pueda realizar las atenciones que corresponde, así como garantizar el acompañamiento familiar. Y D, confronta al estudiante para tratar de llegar a algún acuerdo que permita disminuir paulativamente la situación, pues prefiere no inmiscuirse en el contexto familiar. Pregunta número 9. Ok, también para primaria. Ajá. La pregunta anterior, que es la 8, los niveles estaban definidos como el C, el avanzado, el D, el satisfactorio, el B, el inferior y el A, el mínimo. Para Hilda, que me pregunta. El material lo subo a la plataforma, Steward.
Bueno, bien. Entonces, revisemos. Dice, entonces, tengo, establece una relación de confianza con el estudiante. Ese es en este caso, el nivel avanzado corresponde a la A. ¿Sí? Dice, establece una relación de confianza con el estudiante, busca entender las razones detrás de su comportamiento y trabaja con él para desarrollar habilidades de liderazgo positivas. También busca apoyo de otros profesionales en la escuela para abordar las necesidades familiares y personales del estudiante. La B es el nivel satisfactorio. Trabaja con el estudiante para desarrollar un plan de apoyo, ¿sí? Y busca la colaboración de la familia, cha, cha, cha. La primera es el nivel avanzado, efectivamente, porque es una situación que se le está presentando al profesor en su clase con un estudiante, ¿cierto? Y lo que, porque es probable que le pase con él y no le pase con los demás. Entonces, inicialmente el trabajo del profe, si le pasa varias veces, es preguntar, ¿no? Indaga si es un profe de bachillerato, si es un profe de primaria, a veces con los docentes de apoyo, los docentes de área también, pues uno hace esa indagación, pero lo que tiene que hacer es obviamente resolver la situación que se le está presentando dentro de su clase. Por eso es indispensable, sin el ánimo de inmiscuirse más de lo que debe en el ámbito familiar y en el ámbito de acompañamiento y todo lo demás, es indispensable que el docente haga el acercamiento al estudiante y desde lo académico ofrezca algunas opciones. Si tiene habilidades de ser líder, pues obviamente el profe tiene la tarea de enfocar esas habilidades de liderazgo negativo y transformarlas de tal manera que de pronto el estudiante se sienta incluido. Es probable que por eso reaccione de esa manera. Por eso vemos el nivel avanzado en el A. El C, la C es el nivel mínimo y el D es el nivel, sería el nivel inferior. Y aquí tenemos la última pregunta que hice para esta sesión. Dice, un grupo de estudiantes de un curso suele interrumpir a sus profesores, tratando de hacerlos quedar en ridículo y contradiciendo lo que dicen, utilizando información obtenida a través de la inteligencia artificial IA para cuestionar la autoridad del profesor o de los profesores. Entonces, esos profesores, ¿cómo deben actuar? ¿Sí? Entonces, opción A, intentan persuadir a sus estudiantes para que no usen la IA durante su clase, haciendo ver a los estudiantes la importancia de trabajar desde su propio criterio. B, reconoce el valor de la IA como herramienta de aprendizaje, pero establece límites claros para su uso en el salón de clases, fomenta el diálogo respetuoso y busca oportunidades para enseñar a los estudiantes a evaluar críticamente la información obtenida a través de la IA. C, ve el uso de la IA como una oportunidad para enseñar a los estudiantes sobre pensamiento crítico, evaluación de fuentes y uso responsable de la tecnología y busca incorporar la IA en el currículo de manera efectiva. D, establece reglas para el uso de la IA en el salón de clases, pero deja de lado la reflexión acerca de la importancia de revisar de manera crítica los contenidos que reciben. Aclara que si encuentra algún tipo de plagio en sus actividades, estas no serán bien evaluadas.
Bien, entonces vamos a hacer el análisis de la pregunta. Entonces, nivel avanzado, tenemos B, efectivamente, porque obviamente abarca toda la situación en general y está reconociendo en esa situación pues una oportunidad para direccionar de manera asertiva y efectiva el aprendizaje de los estudiantes a través de herramientas alternativas, ¿sí? La opción A es inferior. La opción C es el nivel satisfactorio, ¿sí? Porque definitivamente pues está viendo esa oportunidad, ¿sí? Para trabajar con los estudiantes, pero deja de lado un poquito la situación que genera también el uso de la IA, que es tratar de cuestionar la autoridad del profesor, tratar de hacerlo de ridículo a partir de las consultas que él está realizando durante la misma clase, ¿sí? Y la opción D, pues es la opción mínima. Listo. No sé si aquí pues hayan más preguntas, porque yo había preparado esas 10 y sí, sí, tienen la razón algunos profes, pues porque efectivamente a veces uno se centra como más desde la experticia, la investigación, el trabajo que ha venido desarrollando y claro, la mayoría de preguntas la mayoría no, todas, casi todas las preguntas que planteé, pues están en términos más del ejercicio que se hace con estudiantes de bachillerato, aunque pues hablamos de acompañamientos y de todo lo demás, que hacía la reflexión una profe muy interesante, es importante hacerles entender a los papás que los niños hasta que salen del colegio necesitan quien los acompañe. La respuesta en la 10 es la B, es el nivel avanzado porque resulta más abarcador, porque no solamente está dando, no, está viendo en la IA o en la situación que se presenta una oportunidad para hacer la reflexión con los estudiantes. En el examen son 96 preguntas y 92, 96 para directivos docentes y 92 para profes. Las respuestas de la 10 otra vez. Sí, señora. Acá está. Listo. Entonces, terminada la sesión, cuelgo este documento de preguntas y en el transcurso del día, del fin de semana, vamos a tardar mañana en la tarde, estoy colgando entonces las preguntas, un ejercicio de aproximación para primera infancia, para docentes que trabajan primera infancia y para docentes de primaria, a ver si de pronto un poquito más específico. Igual no está de más hacer esa lectura de todos. Si todas las preguntas son situaciones hipotéticas, porque lo que se busca es generar esa reflexión que va a medir el desempeño avanzado, efectivamente, un desempeño que debe ser abarcador, que muestra esas prácticas del buen maestro. Listo. No sé si alguien tiene más preguntas. Aquí hay algunas preguntas de valores numéricos y en la primera sesión, en el módulo 1, en el trabajo que hace John Ávila, él es muy descriptivo y muy minucioso. Los invito a que puedan visitar el video, ver nuevamente, revisar el material que también les va a ayudar seguramente mucho.
No, las preguntas se hacen en español. Lo que pasa, de hecho, no hay preguntas específicas del área de conocimiento. Todas tratan de medir es el desempeño en el aula, independientemente de la asignatura que se tenga. Por eso las cartillas vienen, es docente de aula, educación inicial o primera infancia, docente de primaria, docente secundaria, pero no están especializadas. Las evaluaciones antes del video, sí se hacían o sí tenían especificidad en el área de desempeño del docente. Pero estas no, estas son todas situaciones hipotéticas que van a medir el desempeño del docente en el aula. Em, Profe Arnulfo, en la sesión del profe John Ávila, creo que había un matemático. Él dijo, haciendo los cálculos, que debían tener ustedes mínimo de 80 respuestas acertadas o en nivel avanzado, como para quedar dentro de la campana de Gauss y que los otros factores no vayan a afectar la posibilidad de ser reubicados o ni mejoramiento salarial en el escalafón. Este trabajo de autoevaluación, si no estoy mal, lo van a trabajar en el último módulo, en el último módulo, eh, que es de la prueba, ¿cómo se llama? ¿Qué dicen? De prueba pedagógica y autoevaluación. Esto, profe Eugenia, lo de preguntas de conocimiento de conceptos de currículo de planeación, pues es lo que hacemos en el día a día. Es esa recopilación que acabamos de trabajar. Muy seguramente no van a preguntar mmm, qué se define cómo, porque en educación, a pesar de que todos sabemos de qué hablamos, pues la variedad de concepciones es bastante alta y entonces por eso lo que se centra la prueba es en medir el nivel de desempeño, de mm, la capacidad que tiene el profe para analizar esas situaciones y para mostrarse como un docente excelente, un docente que trabajaría en una situación ideal, con respuestas obviamente ideales. Pues el ideal sería que ustedes lograran responder 80 o más de 80 en nivel avanzado para garantizar, porque acuérdense que hay otros factores que nos están determinando los puntajes, ¿no? Entonces, si son 80, pues si los otros factores bajan un poco la clasificación, pues uno tiene la garantía de que a partir de su trabajo, porque acuérdense que los otros factores tampoco dependen de uno, ¿no? Aquí solamente individual la prueba, la presentación de la prueba, y eso tiene unos puntos. Entonces, ¿para qué? Para garantizar ese éxito, para garantizar mantenernos la campana, pues si es mejor 80, 80. Claro que sí, van a sacar más de 80. Hay que leer con cuidado. Tómese su tiempo.
lleven agüita, pero sí es importante que se tome su tiempo. A veces uno descarta de primera mano, pero tiene que tener muy presente que en general todos estamos en un nivel satisfactorio con respecto a la situación de la atención de los estudiantes, pero hay que tomarse el tiempo de pensar cuál de todas esas opciones que nos están presentando es la más completa, la que nos permite hacer reflexión, la que nos permite hacer esa lectura crítica que nos están pidiendo, la que nos permite tener en cuenta la diversidad de contextos, la diversidad de situaciones de los estudiantes. Por eso es muy importante que ese día lean con mucha atención, puedan ustedes identificar ese distractor, puedan ustedes definir qué haría ese profesor en una situación ideal, que es lo que nos están pidiendo que respondamos. Mm. Pues tiempo aproximado, pues es que hay unas preguntas que de pronto pueden parecer como demasiado obvias. A esas hay que prestarles especial atención, especial cuidado. A veces lo obvio no es tan obvio, ¿sí? Y hay que entrar a revisar. Entonces, eh, cambien de pregunta, ¿sí? Refresquen, lean una situación nueva y devuélvanse. Pero siempre es importante responder absolutamente todas las preguntas. No dejen espacios sin responder, no dejen espacios sin llenar. Mm. Bueno, apuntemos a que sean los que están acá más otros, que sean esos 42.000 este año, incluyéndonos a todos los que están en esta sesión. Ya te digo cuántos hay. En este momento 294 participantes. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Profe, más que un módulo, bueno, de acá, del trabajo que se hizo con ADE, me parece que tiene mucho que ver lo que yo acabo de compartir con ustedes, ¿sí? Que tiene en cuenta aspectos convivenciales, porque recuerden ustedes que todas estas situaciones de convivencia se dan dentro de la práctica educativa, que incluye el descanso, las salidas, las entradas, las salidas pedagógicas, todo eso. Y eso hace parte de la planeación, del clima de aula, de todos estos temas que tocamos, que se tocaron durante este tiempo. Pues eso depende, profe, aquí que me pregunta que si deben enfocar hacia pruebas externas o hacia la convivencia. Es que ahí es donde se debe prestar atención particular al distractor o a la situación que nos están presentando, ¿sí? Eh, por eso la lectura debe ser muy atenta, ¿sí? Porque no te van a preguntar cosas demasiado puntuales, sino situaciones abiertas que te dan la opción de moverte de cuatro maneras diferentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que definir. Eh,
El formato PR que yo les presento debe trabajarse de esa manera para todos los estudiantes. Ese es uno de los que yo conozco, pero se trabaja para cualquier nivel, ¿sí? Lo que pasa es que ahí también se hacen adaptaciones con relación a la observación y todo lo demás, pero el formato es único. Bien. Manejo de situaciones que se presentan como peleas. Con respecto a esas situaciones que están por fuera del colegio, pues aunque son tenidas en cuenta, más que la intervención de la situación afuera, es cómo se aborda esa situación de peleas, lo que propone el profe, la profe, perdón, en la calle es cómo esas situaciones que se presentan por fuera del colegio me están afectando la convivencia por dentro. Y ahí es de donde se realiza el abordaje, no afuera, ¿sí? Entonces, como son situaciones que el colegio no aborda afuera, sino adentro, pues se plantearán de esa manera. No, profe, de nivel satisfactorio no, el nivel que están buscando es nivel avanzado, es el nivel, el ideal. Entonces, el nivel ideal para responder no es no puede ser el satisfactorio, deben apuntar ustedes al avanzado, porque digamos que dentro de esa escala de valoración que mostraba John, pues tenemos un nivel avanzado que podría ser de 4 puntos, un nivel satisfactorio que sería de 3 puntos, un nivel mínimo que sería de 2 puntos y un nivel inferior que sería de 1. Entonces, cuando se realiza esa sumatoria, pues si uno responde todas las preguntas en nivel satisfactorio, no le va a alcanzar. Hay que apuntar al nivel avanzado. Sí, tal cual. Es la misma escala, se mide por percentiles y todo lo demás. Entonces, por eso hay que apuntar al nivel avanzado. Mm. Bueno, yo les agradezco a ustedes por su participación, por sus aportes, por escucharme. Espero que el material que les comparto en la plataforma pues les sirva de mucho. Hay unas lecturas bastante interesantes que también les pueden sacar provecho para después de la prueba. Hay cositas que uno va dejando en el camino que puede ir retomando y que seguramente va a redundar en prácticas pedagógicas mucho más enriquecidas y enriquecedoras, tanto para ustedes como para sus estudiantes. También le agradezco la invitación, le agradezco el espacio, le agradezco el tiempo, la paciencia, todo lo demás. Y entonces mi compromiso queda en subir algunas preguntas adicionales para los estudiantes, para los profes, perdón, de educación inicial y para estudiantes de situaciones que estén como más relacionadas con los ambientes de primaria. Profe Marcela, Señor, muchas gracias no, por su señor. intervención. Yo quiero también recordarle a los compañeros que en este momento ya se puede visualizar dónde va a estar ubicada la citación de cada uno de nosotros para la presentación de la prueba. Es decir, que ya podemos mirar en dónde nos toca presentarnos el 25 de agosto para la prueba, que son de 4 horas, para que revisen la plataforma de poder evaluar. Y como decía nuestra compañera Edna Marcela, la profe, tenemos la información de videos, de conferencias y de los 3 módulos que ya se desarrolló a través de la plataforma Moodle de ADEN, que por ahí ya hay un video en donde se puede mirar cómo se hace para ingresar a la plataforma. También pues recordarle que el último módulo tiene que ver con la prueba y la autoevaluación que también nos la comentaba la profe.
en donde pues vamos a tocar ya lo que son temas específicos de la prueba. Nosotros dividimos en 4 módulos, como ustedes ya lo saben: el módulo de contexto, el módulo de reflexión, ambiente de aula, praxis pedagógica y obviamente pues el último módulo que es el de la prueba y la autoevaluación. Listo, mi profe Marcela, muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. Muchísimas Los gracias a usted. compañeros, gracias a los compañeros, pues nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana con el último módulo para tocar el tema de la prueba pedagógica, distractores, estructura de la prueba y la autoevaluación. Y a través de la plataforma Moodle pueden revisar los videos de conferencias de cada uno de los módulos, el material, las diapositivas y los simulacros que la profe Edna Marcela quedó de subir. Muchas gracias por su atención y nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Hasta luego para todos.